En el primer video de esta serie, te contamos cómo fue que Lise Meitner y Otto Robert Fritzsche habían descubierto la fisión nuclear, proceso por el cual un átomo de uranio se divide en dos átomos más pequeños, y al momento de hacerlo, libera una gran cantidad de energía, millones de veces superior a la energía liberada por el TNT. Este descubrimiento sucedería en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual nacería el sueño de crear armas con esta terrible fuente de energía, sueño que se convertiría en una pesadilla. Si no has visto el primer video de esta trilogía, te dejo el link en la descripción, para que tengas la historia completa. Después de completar los cálculos junto con su tía Lise Meitner, Otto Robert Fritzsche, que se encontraba de visita en Suecia, decide regresar a Copenhague, capital de Dinamarca, donde trabajaba, y repite los experimentos de Otto Hahn, logrando comprobar los cálculos de su tía Lise Meitner e informando de este descubrimiento al reconocido científico Niels Bohr, creador del modelo atómico, que de inmediato entendió las implicaciones de este descubrimiento. Bohr, con la información de Robert Fritzsche en mano, decide viajar en barco hacia Estados Unidos. Al llegar, en enero de 1939, comunica las noticias de la fisión del uranio a los físicos norteamericanos, que de inmediato lo comprobaron mediante diversos tipos de experimentos. Un interesado en particular fue un viejo actor de esta historia, Enrico Fermi, el primer científico que bombardeó átomos de uranio con neutrones. Este se encontraba refugiado en Estados Unidos tras escapar de la Italia fascista. Sin embargo, Niels Bohr y Enrico Fermi observaron que al bombardear átomos de uranio con neutrones, la cantidad de energía liberada no era suficiente como para crear armas con ella. Sin embargo, continuando con sus investigaciones, Niels Bohr se dio cuenta que era cuestión de isótopos. Y es que en el uranio se encuentran dos principales tipos de isótopos, el uranio 235 y el uranio 238. Niels Bohr observó que el uranio 235 es el isótopo que al fisionarse crea una gran liberación de energía, la energía que podría llevar a la construcción de armas. Este descubrimiento de Niels Bohr sería clave para futuros proyectos, ya que del uranio encontrado en la Tierra, solo el 1% es de uranio 235. Esto significaría que de cada kilogramo de uranio, solamente 10 gramos serían de uranio 235, el que fisiona, el que produce la liberación de energía. Dado estos descubrimientos, es importante resaltar lo que estaba sucediendo en el mundo por aquellos días, ya que el peligro de la Alemania nazi comenzaba a ser cada vez más latente. En marzo de 1938, Alemania se anexionaba Austria, convirtiéndola en parte de su territorio. Otra cosa que es importante recordar es que el descubrimiento de la fisión nuclear se hizo por parte de Otto Hahn en la misma Alemania nazi, por lo cual se entendía que ellos también sabían de lo que se trataba, y las implicaciones militares que este descubrimiento podría tener en el futuro. Ante el miedo generalizado de que Alemania se pudiera hacer con armas de energía nuclear, los científicos Leo Szilard y Edward Teller decidieron escribir una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para motivarlo a impulsar las investigaciones con uranio. Para causar un mayor impacto con esta carta, convencen al mismísimo Albert Einstein, el científico más reconocido de su época, de que la firme. El presidente Roosevelt queda impactado por las declaraciones de la carta y decide apoyar las investigaciones con uranio en diferentes universidades del país. Con estos beneficios, Niels Bohr decide continuar su investigación sobre la fisión nuclear en la Universidad de Princeton y publica sus descubrimientos en el Physical Review, una revista científica estadounidense. El 1 de septiembre de 1939, bajo el nombre de Mecanismos para la fisión nuclear, Bohr publica este artículo en el que explica los pasos a seguir para conseguir la fisión del uranio 235 y demostrando mediante cálculos su potente liberación de energía residual. Sin imaginarse lo que estaba a punto de suceder, Bohr había plantado la semilla de la bomba atómica. Precisamente el mismo día que se publicaban los resultados de Niels Bohr, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia. 2 días después, Francia e Inglaterra le declaraban la guerra a Alemania y daba comienzo la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Polonia es tomada por los alemanes en 3 semanas,
rindiéndose el 27 de septiembre de 1939. El 9 de abril de 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rinde el día del ataque y Noruega resiste hasta el 9 de junio, tras un mes de combate. El 10 de mayo de 1940, Alemania ataca Europa Occidental, específicamente Francia, los Países Bajos y Bélgica, que eran neutrales. Los alemanes ocupan Luxemburgo el 10 de mayo, los Países Bajos se rinden el 14 de mayo y Bélgica se rinde el 28. Pero aún faltaba más. El 22 de junio, Francia se rinde y firma un armisticio por medio del cual los alemanes se apoderan de la mitad del territorio francés. El ejército alemán parecía imparable. Sus tácticas de guerra eran nefastas y acababan con los ejércitos aliados en pocos días. De septiembre de 1939 a mayo de 1940, en menos de un año, la poderosa Alemania atacó y derrotó a 6 países: Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y la poderosísima Francia. Europa entera temblaba ante la posibilidad de una ocupación alemana total. Sin embargo, Gran Bretaña decide plantar la escala por mar y por tierra, estancando la guerra por varios meses. Los alemanes habían demostrado no tener piedad contra sus enemigos. Por esto, aumentaba el miedo de que Alemania pudiera hacerse con armas de energía nuclear. Mientras tanto, en marzo de 1940, Otto Robert Fritzsche, sobrino de Lise Meitner y uno de los descubridores de la fisión nuclear, se encontraba en Inglaterra y publica su trabajo en colaboración con el físico Rudolf Prierls, presentando el Fritzsche-Prierls Memorandum, el primer documento que teorizaba una explosión atómica utilizando el uranio-235. El memorándum predijo los efectos de dicha explosión, y es que Fritzsche había dado con un concepto clave para la creación de una bomba nuclear: la reacción en cadena. Este proceso explica que al lanzar un neutrón sobre un átomo de uranio-235, este se fisiona y libera una gran cantidad de energía, pero además libera de 2 a 3 neutrones más, que a su vez pueden entrar en otros 2 átomos de uranio y fisionarlos, sumando la energía liberada de todos los átomos y duplicando el número de átomos fisionados en cada reacción. Así, de esta forma, se podría lograr un crecimiento exponencial de la fuerza y del número de átomos divididos por segundo. La energía liberada por cada átomo de uranio se iría acumulando, provocando la temida explosión nuclear. Una buena analogía para entender la reacción en cadena sería una caja de cerillos, en la cual nosotros encendemos un cerillo y lo arrojamos dentro de la caja. Este cerillo encenderá 2 más, que a su vez encenderán 2 cada uno, y así sucesivamente irá creciendo y duplicándose el número de cerillos encendidos hasta que la caja termine totalmente incendiada. De esta misma forma, un solo átomo de uranio fisionado puede desencadenar en la fisión de millones y millones de átomos en un solo gramo de uranio. Sin embargo, para lograr la reacción en cadena que expuso Fritzsche, habría que alcanzar un número mínimo de átomos que sostuvieran la reacción en cadena por sí misma. A esta cantidad mínima de átomos se le conoció como masa crítica, la cantidad de uranio necesaria para conseguir una reacción en cadena, un crecimiento exponencial de la fuerza y en consecuencia una explosión. Volviendo con la analogía de la caja de cerillos, imaginemos que entre los cerillos en la caja hay un espacio, por el cual la flama de un cerillo no puede alcanzar al otro, lo que detiene la reacción en cadena. Para que ésta no se detenga, debemos de tener un número mínimo de cerillos acumulados en la caja, lo que permita reducir el espacio y asegurar que un cerillo encenderá al otro. Esto igual pasa con los átomos de uranio. Su separación es mínima en realidad, pero entre más átomos se encuentren cerca es más probable que un neutrón impacte contra otro átomo y la reacción en cadena se mantenga por sí misma. Esta masa crítica se calculó en torno a unos 50 kilogramos de uranio-235, pero como mencionamos antes, el uranio-235 solo representa el 1% de todo el uranio encontrado en la Tierra, por lo cual se creía que se tardarían años en reunir el uranio necesario para la construcción de armas. Sin embargo, el escenario estaba puesto. Se había descubierto una forma de crear armas con uranio-235 y la guerra había explotado, por lo cual un arma de energía nuclear era más que inminente.
En 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses ponen en marcha su propio equipo de científicos para crear armas atómicas. El proyecto fue bautizado con el nombre Tuba-Lois y contaba con un increíble equipo de trabajo. Sin embargo, tanto el proyecto alemán como el inglés sufrían un problema, y es que ambos países se encontraban en medio de una encarnizada batalla y tenían que destinar muchos fondos para sostener la pelea, por lo cual no daban prioridad a las investigaciones con el uranio. La creación de una bomba sería una cuestión algo secundaria en tiempos de guerra. Sin embargo, Estados Unidos, que aún no entraba en la guerra, sí pudo asignar bastantes recursos a las investigaciones con uranio, logrando obtener grandes descubrimientos. Se perfeccionaron las técnicas para separar los isótopos de uranio 238 y 235 y se buscaron nuevas formas para lograr la fisión nuclear. Sin embargo, habría un descubrimiento que marcaría un antes y un después en el estudio de la energía nuclear. El 14 de diciembre de 1940, en la Universidad de California, se realizaría un experimento bombardeando átomos de uranio 238 con hidrógeno, y se conseguiría obtener un elemento nuevo en la tabla periódica, el plutonio. ¿Pero por qué sería tan importante el plutonio? Bueno, porque se descubrió que este elemento también se fisiona como el uranio, solo que el plutonio, al ser más pesado, libera aún más energía que el uranio 235. Pensemos ahora por un momento en este suceso. En Estados Unidos se había descubierto un nuevo elemento que no se encontraba en la naturaleza. Este elemento se fisionaba y además liberaba más energía que el uranio 235. Pero había algo más. El plutonio se podía construir en un laboratorio. Era más fácil y más rápido de producirse que el uranio 235. Con estos descubrimientos, Estados Unidos se volvería el líder mundial de las investigaciones nucleares. Llegados a este punto, es cuando Japón comete uno de los peores errores de su historia, atacando la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos le declara la guerra al Imperio de Japón, y posteriormente Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos, abriendo de inmediato dos frentes de peleas para Estados Unidos, uno en Europa contra Alemania y otro en el Pacífico contra Japón. Finalmente, un arma de energía nuclear se volvía algo necesario para la supervivencia de los Estados Unidos, quienes, montados en su descubrimiento y su avanzado estudio de la energía nuclear, el 13 de agosto de 1942 pondría en marcha el Proyecto Manhattan. Hasta aquí el segundo video de esta trilogía que pretende contar la historia del Proyecto Manhattan, el antes y después de la bomba atómica. Si te gustó, por favor déjanos tu like y suscríbete para que tengas la historia completa.